a la luz de lo que estamos viendo, este gobierno parece... O sea, Piñera parece, digamos, un benefactor al lado de este gobierno. La verdad es que la comparación en términos de ayuda abrazan una responsabilidad fiscal cuando los indicadores financieros y macroeconómicos son malos, son muy desastrosos. Tenemos a esta hora a dos parlamentarios que conversan con nosotros. El diputado Soto está con nosotros, ¿sí? ¿Le puedo saludar? Sí. ¿Qué tal? Hola, José Antonio. Y hola, Karen. El diputado Hola, ¿cómo están? También. Bienvenidos también los dos. Hola, José Antonio. Hola, Sí, Karen. hola, ¿qué tal? Buenos Oye, días. bueno, todas estas declaraciones surgen a propósito de esta diferenciación, de esta exposición que hizo el ministro Marcel ayer, donde diferenció la propuesta que existe por parte de los parlamentarios de la propuesta también que tiene ahí el gobierno. Dice que se diferencian básicamente, y hace una frase ahí que es bien golpeadora, dice: un préstamo en el cual no hay mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo, es un autoengaño. ¿Qué les parece esas declaraciones del ministro? Una falta de respeto a los parlamentarios que hicimos el proyecto. Yo creo que el ministro quiere confundir. Esto no es un retiro, es un autopréstamo en el cual la gente tiene que devolver el dinero. Por ende, al devolver el dinero, no es un retiro. Entonces, yo creo que es una falta de respeto. Ellos mismos colocaron el autopréstamo en la reforma previsional. Entonces, no entiendo lo que quiso decir el ministro. Yo creo que insisto con el tema, es una falta de respeto porque quieren confundir a la ciudadanía. Diputado Soto. A ver, varias cosas. Primero, yo he apoyado todos los retiros anteriores, pero hay que entender también que los contextos van cambiando, ¿no? En el sentido de que cuando impulsamos los retiros anteriores de los 10%, todos los que se han dado, el contexto era una crisis sanitaria, donde habían restricciones de movilidad, donde estábamos en cuarentena, donde las complicaciones económicas eran súper complejas, donde la imposibilidad incluso muchas veces de poder trabajar, ¿verdad?, se fue acrecentando con el tiempo, ¿verdad? El último retiro se rechazó y por lo tanto se paralizó su tramitación durante un año. Eso dura hasta el 18 de abril. Y en ese contexto, en un contexto donde ya vamos normalizando, vamos saliendo de esta crisis sanitaria, se va recuperando la actividad económica y está paralizada la posibilidad del sexto retiro por la vía del trámite legislativo, aparece esta alternativa que es un autopréstamo. Hay varias alternativas sobre la mesa y por lo tanto lo primero que hay que definir es cuál va a ser la alternativa que va a quedar definitivamente como opción en la Comisión de Constitución, si va a ser la propuesta del PDG de un 15%, si va a ser la propuesta del 100%, si va a ser la propuesta algo más parecida a la propuesta del gobierno, que es en torno al 5%, ¿verdad? Hay que definir esos criterios y esos parámetros, porque obviamente que no es lo mismo retirar el 5%, que el 15%, que el 100%, ¿no? Evidentemente que cuando hablamos de un autopréstamo, lo que se quiere resguardar es que la gente no pierda en el futuro su capacidad de tener una pensión adecuada, una pensión acorde a lo que tuvo la capacidad de ahorrar durante su vida laboral. Siempre se han argumentado dos cosas en contra de los retiros, ¿ya? Cosas que en distintas oportunidades se han discutido públicamente. Uno, su efecto en la inflación y en el alto costo de la vida. Y dos, su efecto en mermar o bajar la futura pensión de las personas. Si se busca una fórmula para que el autopréstamo tenga un retorno efectivo, gradual, de esos recursos, evidentemente que se puede mitigar el efecto en la futura pensión. Si se busca una fórmula, pero diputado Soto, el retiro también tenga un límite, o sea, acotado desde el punto de vista de la liquidez que anda circulando, ¿también podemos mitigar el efecto en la inflación o en el costo de la vida? Respecto del impacto que tienen los retiros en las pensiones y el impacto que tiene el autopréstamo en las pensiones, que es el gran argumento que se ha entregado para oponerse a esta política pública, en parte, porque el otro elemento es la inflación, que es materia de otra discusión. Pero respecto de lo que ocurra con las pensiones y al decir, bueno, si se retira o si se saca dinero del pilar individual, las pensiones van a ser malas, entonces hay que tratar de paliar el efecto que tengan a futuro en las pensiones. Mi pregunta es, ¿las pensiones pueden ser más malas?
O sea, sí, efectivamente son malas, pues, pero siempre pueden ser más malas. ¿Pueden ser más malas que la pensión garantizada universal? Porque si ustedes legislaran en una ley corta la pensión garantizada universal, subiría a 250.000 pesos. Hoy día está en 190 y algo. Subiría a 250. ¿Sabe el mundo político que la mayoría de los pensionados recibe incluso menos que eso? Por supuesto, y por eso se está legislando. De hecho, ayer aprobamos en la Comisión de Hacienda, José Antonio, una parte de la mejora a la PGU, que es el aumento de la cobertura. Mucha gente queda afuera, estando incluso en el 90%, ¿verdad?, menos rico de la población, por problemas burocráticos, administrativos que tuvo la ejecución de la ley. Eso se está corrigiendo y por lo tanto mucha más gente va a entrar. En la reforma de pensiones está el aumento también a 250.000 pesos. Yo espero que eso avance con mayor celeridad. Pero obviamente que ahora es el problema. ¿Cuál es el problema? Pero respóndanme la pregunta, los dos. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto nominal? Porque no me digan, es que va a tener un impacto. Porque... No, díganme, mire, la persona que tiene una pensión de 750.000 pesos, si hace un retiro o si hace un autopréstamo, no va a ganar 750.000 pesos, va a sacar 200.000. Chuta, hay un impacto. Claro, hay una reducción de 500 lucas. Pero si ustedes me dicen que hay una persona que tiene una pensión proyectada de 194 y finalmente va a terminar sacando 130.000, ¿de qué impacto me están hablando? La mayoría. O sea... Es que ese es el tema precisamente, José Antonio. Primero, las pensiones son malísimas y eso nadie lo puede discutir. Y aunque haya retiro, aunque haya autopréstamo, las pensiones son malas. Y eso se está discutiendo en la reforma previsional y eso se va a demorar un tiempo. El tema es que los problemas son hoy día para la gente. Y una solución que planteamos nosotros como parlamentarios fue un autopréstamo. Hay que perfeccionarlo, se puede mejorar, pero tampoco vemos que haya voluntad del gobierno, de los parlamentarios, tampoco parece que hay voluntad de poder hacer algo que solucione el problema de la inflación, que solucione el problema de la vida de las personas, porque hoy día las personas se están endeudando con tarjetas de crédito, con intereses altísimos, para comer, para ir al supermercado, para ir a comprar al almacén un kilo de pan. Sí, diputado, les pregunto a los dos, porque entre las declaraciones también ayer del ministro Marcel, dice que lo que pasa con las AFP que no tienen guardada la plata, él parece que lo del autopréstamo encuentra que hay una dificultad para devolver, que eso no se va a devolver en definitiva, pero además agrega otra cosa, dice las AFP no tienen guardada la plata en efectivo, requieren liquidar activos de su cartera de inversiones o que se les autorice endeudarse. ¿Qué le parece a usted estas declaraciones, teniendo en cuenta que además mucha la gente que hoy en día se está endeudando también? O sea, se cuida de alguna manera, que no se endeude la AFP, pero sí que se endeude la gente. O sea, básicamente está defendiendo la AFP y se olvida de las personas. Eso yo encuentro que es grave. Porque aquí nosotros tenemos que velar por los ciudadanos, por las personas que están sufriendo hoy día una crisis que va a ser el país que va a tener un decrecimiento. O sea, ni siquiera vamos a crecer poco, sino que no vamos a crecer. Va a haber cesantía y no llegamos con las ayudas necesarias para la ciudadanía. El Estado no ha estado presente en ese sentido. ¿Usted va a votar favorablemente? ¿Usted votaría favorablemente un nuevo retiro? Sí, y eso lo vamos a ver en el 16 de abril. ¿Y el diputado Soto? Bueno, la discusión que hay hoy día es respecto de los autopréstamos. Los retiros no se pueden discutir hasta el 18 de abril y por lo tanto la decisión que hay que tomar hoy día es respecto del autopréstamo. Y yo creo que si se busca una fórmula razonable, ya, entendiendo que hay 3 propuestas de parlamentarios, pero que también hay una propuesta del Ejecutivo, es decir, el gobierno ya se abrió y hizo su propia propuesta de un autopréstamo en la reforma previsional. El problema de eso es que es el tiempo, ¿no? Que eso va a venir cuando venga la reforma previsional y que va a demorar mucho más que la urgencia que tenemos en esta materia desde el punto de vista social. Entonces, yo lo que diría, bueno, diputado, en la tramitación... ¿Cómo votaría usted? Pues, ¿votaría a favor o en contra? Pero mira, en la tramitación legislativa, en la Comisión de Constitución que se está dando,
Yo lo que pido es que se llegue a un acuerdo entre las propuestas de los parlamentarios, entre la propuesta del gobierno, veamos una fórmula que mitigue lo más posible el efecto en la inflación, si el que proyecto mitigue está lo más fundido. posible el efecto en las futuras pensiones, y lo sacamos rápido desde la Comisión de Constitución para no tener que esperar la reforma previsional y que la gente pueda tener obviamente esa tranquilidad. Yo en ese contexto absolutamente abierto, por cierto, a respaldar, pero veamos una fórmula consensuada, ese es el punto. Ahora, los proyectos están fundidos, entiendo. Ya se avanzó en... Había un proyecto de Giles, otro del PDG, otra indicación. Además, el gobierno... Bueno, ahora sí que no lo hemos invitado a Mario Marcel, pero como que tiene problemas de agenda. Sí. Pero igual es curioso lo que dice Mario Marcel, porque él dice el autopréstamo no autoengaño, pero si la reforma previsional del gobierno lleva un autopréstamo, entonces ¿cómo es la cosa? Entonces, él critica una política pública que el propio gobierno está patrocinando a través de la reforma previsional. ¿Cómo es? O sea, no se entiende. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en la fórmula. ¿Va a ser 5%, va a ser 15%, va a ser 100%, va a ser cuánto? ¿Cómo mitigamos el efecto de la inflación? ¿Cómo mitigamos el efecto de la inflación? Pero la discusión es anterior. Y debatiendo legislativamente. O sea, la discusión es anterior. Porque lo que dice el ministro de Hacienda no hace una crítica pequeña, decir, mira, tenemos una diferencia de la forma o el mecanismo. O sea, él lapida la política del autopréstamo. Dice, esto es un autoengaño, esto es una falsedad absoluta. Pero cuesta creer entonces que el gobierno, no sé si con su autorización o no, pero incorpora el autopréstamo como una propuesta del PDG a través de una indicación aditiva en el proyecto de reforma previsional. Entonces, ¿cómo el ministro de Hacienda destruye una política que el propio gobierno considera como positiva para la reforma previsional? O sea, no están conversando, parece, ¿eh? Lo que pasa, José Antonio, es que, insisto nuevamente, ¿cuál es el proyecto que vamos a discutir? No es lo mismo hablar de un retiro del 100%, que se parece mucho más a un retiro del 100% que a un autopréstamo, que hablar de un 15%, de un 5%, con ciertas características que resguarden los efectos en la economía. Bueno. Es muy distinto. Entonces, cuando se fusionan estos tres proyectos y no se define cuál de las tres alternativas es el camino que vamos a seguir, finalmente se meten todos dentro del mismo saco. Yo creo que eso está mal, porque yo creo que efectivamente acá se puede generar, ¿verdad?, un consenso, una alternativa en la medida que efectivamente se vayan mezclando los distintos elementos que tienen. Mire, lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Es que, sí, eso es muy fácil de solucionar, José Antonio. Eso es solamente voluntad política. La gente es menos tonta de lo que los políticos creen en general, es mucho más inteligente. O sea, cuando a la gente se le dice no al autopréstamo o no al retiro, porque eso va a tener un impacto en sus pensiones, cuando las pensiones son de 150.000 pesos, nadie les cree ese argumento, nadie. Eso lo puede repetir el ministro de Hacienda hasta el cansancio, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y nadie se lo va a creer, porque no tiene ni un sentido lo que está diciendo desde el punto de vista nominal, de las pruebas mismas. Cuando se hacen promedios de cuánto reciben las mujeres en Chile de pensión, las autofinanciadas, o sea, son montos ridículos. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que el gobierno salga a promover el retiro. Entonces la pregunta, si son tan malas, y lo compartimos, porque el sistema de AFP ha sido nefasto y por eso lo queremos cambiar, porque ha sido impúdico desde el punto de vista de llenarse los bolsillos de utilidades, pero incapaz de entregar pensiones dignas a los chilenos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿seguimos empeorando las pensiones o hacemos una reforma previsional para cambiar el sistema y para mejorar las condiciones de vida? Es que el sistema, a ver, perdón, la reforma previsional a mí me parece súper interesante y se lo dije a la propia ministra Jara acá, me parece un buen proyecto y si yo fuera parlamentario lo votaría a favor, pero no me venga a decir que es una revolución en las pensiones. O sea, básicamente se mantienen las AFP... es un sistema mixto. Sí, se mantienen las AFP dentro de un espacio... Sigue la capitalización individual. Yo no voy a decir aquí que el gobierno está haciendo una gran revolución y creando un sistema de seguridad social nuevo, porque no es así. El 6%. Yo creo que esa es la piedra de tope para... El punto es que la negativa del mundo político a los retiros no tiene que ver directamente con las pensiones, sino que si uno se va a la prueba empírica, tiene que ver con el impacto que va a tener el mercado de capitales, que puede ser muy negativo, yo no lo voy a desconocer. Y también tiene que ver con una feroz lobby de las administradoras de fondos de pensiones que tienen mucho poder y tienen mucho contacto con el mundo político. Oye, otra declaración también del ministro Marcel ayer, dice,
que todo esto genera un gran problema de riesgo moral, porque el tema respecto al autopréstamo no está solo en cuánto se presta, sino en cómo se devuelve, debido a que no existe ninguna sanción por no devolver este autopréstamo. ¿Debe haber una sanción también para quienes no pueda, porque puede ser alguien que efectivamente no puede devolver esa plata, que además es su plata? O sea, los chilenos somos súper responsables. En ese sentido, yo creo que es una afirmación muy errónea del ministro. Desconfía de su gente, desconfía de su país. Yo creo que eso no corresponde. Son afirmaciones erróneas, nuevamente, creo yo, a mi parecer, porque hemos visto que, por ejemplo, cuando se usaron los primeros retiros, ¿por qué salieron los retiros? Porque hubo ausencia del gobierno y del Estado en ayuda económica. Un IFE insuficiente, claro. Justamente. ¿Y qué hicieron los chilenos con los retiros? Pagaron deuda. La tasa de morosidad bajó. ¿Cierto? Sí. O sea, podían haber ocupado su dinero para otras cosas, pero no, sí, pagó su deuda. Y hoy día la tasa de deuda también está aumentando. Hoy día la gente se está endeudando con un interés altísimo. La gente va a buscar dinero a los bancos. Los créditos hipotecarios están altísimos. No hay de dónde este sacar, dinero, claro, o sea, hoy día desde pagar deudas en salud, operaciones. Te voy a contar el caso de don Marco, que es una persona de 60 años que estaciona vehículos en Carmen con Arauco, Santiago Centro. Y su señora está enferma. Para operarse le piden 5 millones de pesos en el sector privado. ¿Por qué él recurre al sector privado? Porque en el sector público estaría en lista de espera. O sea, no puede operarse porque tiene que esperar mucho porque hay problemas en la salud pública. Él me dice, diputado, yo necesito el autopréstamo para poder operar a mi señora, o si no, va a tener problemas de salud graves. Sí, pues. O si no, bingo, rifa completada, eventos benéficos, claro. No, y además un dinero que en 40 años más no te va a servir para nada. Si la gente ya tomó conciencia de que el sistema, yo no estoy diciendo, por favor, siempre aclaro letras chicas, después hacen unos artículos, pero una cosa... Aclaro, yo no estoy diciendo que las AFP roben, no estoy diciendo eso, que no renten, porque rentan. El sistema tiene muchos problemas, algunos tienen que ver con las administradoras, como el cobro de comisiones y demás, encaje, lo que sea, y otros tienen que ver con el mercado laboral también, y ahí las AFP no tienen mucho que hacer. O sea, si las personas tienen lagunas, si no ganan lo que merecen, en fin, bueno, ¿qué quiere? ¿Que la AFP le invente un sueldo? No puede ser. Entonces el sistema tiene problemas multifactoriales. Pero estamos obligados a cotizar. Estamos obligados a cotizar, pero además la segunda derivada tiene que ver con un clivaje mucho más fino, que esa cotización no me sirve para financiar mi vejez. Si ese es el... Yo estoy convencido de que si hoy día en Chile hubiese, como en Francia, un piso de 800 euros de pensión, mucha gente efectivamente, en la libertad que implica el retirar o no hacerlo, no lo retiraría. Porque diría, ¿cómo voy a arriesgar este monto de 800 euros, no sé, de 700.000 pesos, 600.000 pesos? Claro. Pero como la gente tiene la convicción empírica y además la prueba cada vez que conoce a un jubilado, en su mayoría, que no le sirve para nada esa plata, porque igualmente tiene que ser sujeto de pilar solidario, hoy día PGU, la gente dice, ¿para qué tengo esa plata ahí? Si no me va a servir, mejor la saco y soluciono mi problema de salud, hago un negocio, arreglo mi casa. Don Marcos ahí aprovecha a operar a la señora y todo lo que hablábamos recién. Claro, pues es una cosa de loco. Yo creo, José Antonio, que tú has dado en la clave respecto del problema de fondo. Y que si yo fuera presidente, imagínese. Los chilenos con sus propios ahorros no pueden financiar una pensión digna. Y ese es el problema de fondo de la capitalización individual. ¿Por qué? Porque hay lagunas, porque hay informalidad, porque hay bajos sueldos, ¿no? Porque hay diferencia entre los hombres y las mujeres en términos de salario también. Entonces, todas esas fallas del sistema laboral chileno hacen que las pensiones del sistema de AFP, del sistema de capitalización individual, sean bajas. Y esa es la razón también por la cual hay que avanzar a un sistema mixto que tenga dos cosas. Un piso mínimo de pensión que entregue el Estado, que es la pensión garantizada universal, que hay que ir subiendo
lo más posible, ¿verdad?, año a año, y eso es lo que se está buscando, y por el otro lado complementarla con lo que está en la reforma de pensiones, que es un seguro social donde exista solidaridad, donde los que más aportan sean solidarios con los que menos han podido aportar. Entonces, todos estos factores en su conjunto generan un aumento significativo en la pensión y vamos solucionando de a poco el problema de Me quedé pensando en el autopréstamo y en cómo se devolvería. ¿Cuál sería el mecanismo y esta desconfianza también que existe? Pero si el planteamiento está... O sea, yo no entiendo al ministro Marcel, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Exacto, porque el mecanismo, cuando uno lee el proyecto de autopréstamo establece que la devolución se hace a través de una sobrecotización. O sea, si yo cotizo 10 o 16 o lo que sea, no tengo ideas, antes o después de la reforma, ahora cotizaré 18, 20, y el empleador es el que me restringe ese monto y lo devuelve al sistema. No pasa por mí. José Antonio... Entonces no han leído el proyecto, ¿me entiende? No han leído el proyecto. Sí, y eso es lo mismo que tienen ellos en su reforma previsional con el autopréstamo más acotado, de 1 millón de pesos. Es la misma forma. Entonces, cuando el ministro Marcel dice que no hay un mecanismo para la devolución claro, yo creo que es faltarnos el respeto a todos los... O a lo mejor no han leído el proyecto, qué sé yo, no sé. Bueno, yo creo que también existía una posibilidad de buscar ahí un punto de acuerdo. El gobierno en algún momento, lo hemos dicho anteriormente, dice que aceptaba este retiro, pero siempre y cuando se pagaran las deudas. ¿Te acuerdas que existía? Pero sí fue un o era más bien para frenar, el retiro acotado, ¿te acuerdas? O era más bien para frenar a lo mejor un nuevo retiro. Le damos ahí la tribuna para que tengan palabras ahí. Sí, pero yo les quiero recordar dos cosas. Primero, los dos gobiernos, el gobierno anterior y terminaron presentando proyectos de retiro propios, después de negarse categóricamente a los retiros. Por lo tanto, yo digo ahora, bueno, si vamos a repetir la misma historia, ¿verdad?, mejor pongámonos de acuerdo ahora, busquemos cuál es la fórmula más razonable para autopréstamo, que se garantice, ¿verdad?, que no se va a afectar de manera muy irreversible, digamos, la inflación o las futuras pensiones de las personas, que sea acotado, que tenga mecanismos de restitución que sean eficientes, efectivos, y pongámonos de acuerdo, si eso es, porque si estamos en definitiva diciéndole que no a todo, obviamente que se van a volver a repetir eventualmente las historias que ya conocemos, y la gente también está esperando, ¿verdad?, una respuesta. Diputado Oyarzo, le quiero decir algo. El verdadero engaño es que el ministro prometió al 31 de diciembre del 2022 soluciones, una batería de soluciones para las personas que no han llegado. ¿Te fijas? Y de hecho nosotros le hicimos recordar que el retiro acotado que presentaron en abril el gobierno, quedó votado ese proyecto y no lo siguieron haciendo. Entonces, yo creo que aquí hay que ser bien sinceros. La gente necesita ayuda. La gente solicita ayuda, el gobierno no ha presentado ayuda y nosotros como parlamentarios lo que queremos es trabajar para la gente. Si proyecto es un autoengaño, como dice el ministro, mejorémoslo o presenten soluciones concretas. Pero al día de hoy no hay soluciones concretas y tampoco está la voluntad política para mejorar este tipo de proyectos. ¿Quién dijo que la gente no va a devolver esa plata? O sea, que de verdad... Pero si ni siquiera uno tiene la voluntad, no pasa por la voluntad del cotizante. Hasta donde yo leí el proyecto y lo entendí así, a lo mejor lo entendí pésimo, te lo digo. Si lo entendí mal, es que yo leí el proyecto, le di la lata de leer el proyecto de Gile y del PDG, que después se fundió, y revisé la indicación también, lo que se decía de la indicación que se incorporó en la previsional. Hoy día, cuando uno tiene, por ejemplo, la gente que tiene boleta honorario, hoy día puede pedir un crédito. Y lo devuelve también con una cotización adicional de retención. Eso ocurre ya. Entonces, yo saco un monto y luego lo devuelvo cotizando un adicional que no pasa por mí. El empleador pagará al sistema mi cotización más la devolución. Y si no tengo trabajo, evidentemente no tengo cómo devolverlo. Se posterga. Claro. Entonces, no sé dónde está... Se posterga, por eso son 60 plazos, por eso son 60 cuotas o 60 meses. Por eso es un plazo de 5 años. O sea... Y es en UF, para que no pierda el valor del dinero. ¿Y sabe qué pasa? Estamos en una época del año donde además, bueno, se anunció IVA que tiene que pagar varios servicios, o sea, como que la carga aumenta, sube la autopista, el TAC y todo, y vemos que hay que aliviar
lo mal que lo está pasando mucha gente. A propósito también de esta comida que hoy en día tantas familias compran también a crédito usando tarjetas y demás. Gracias, diputado Yarzo, diputado Soto, por esta conversación. Muchas gracias. Sí, que esté muy bien. Un buen año. Muchas gracias. Felicidades también para ustedes.